Un reportaje de Matías Gallegos y Pablo Álvarez del Departamento de Prensa de 24 Horas, informe especial. A ver, acá yo creo que es importante la fecha donde se realiza este reportaje. Este reportaje aún no se cumplía, es de hace unos meses atrás, donde todavía no se cumplía el año de la desaparición de Julia Choñil. Y recordemos que Julia Choñil desaparece en noviembre del 2024. Este reportaje es en noviembre del 2025. Y ya tiene antecedentes súper contundentes de lo que estamos viendo en el día de hoy, sí, donde se va virando esta teoría de que detrás de este asesinato, desaparición, no sabemos todavía qué es, estaría este supuesto dueño de un terreno, Juan Carlos, o que quería hacerse de un terreno, Juan Carlos Morstat. Y ahora, finalmente, en este reportaje se empiezan a mostrar una serie de pruebas que apuntarían eventualmente a la responsabilidad de los hijos. O sea, concretamente material genético, en las carretas de los hijos, de los implicados. Aquí lo dramático, y bueno, lo hemos visto en otros casos, que aparte del crimen mismo, habría toda una operación de encubrimiento bastante sofisticada. Primero, en poner de acuerdo a muchas personas. Estamos hablando de 4 personas que están imputadas como autores. Que 4 personas se pongan de acuerdo a decir lo mismo, tratemos nosotros 3 de ponernos de acuerdo en algo y ya es difícil, digamos. Segundo, haber tomado toda la causa mapuche ambiental también como una especie de coartada para ir acercándose más bien a la tesis de Juan Carlos Morstat. Entonces, esto habla de una sofisticación en el crimen que no es algo habitual para los crímenes que ocurren en la zona. En la zona, lamentablemente, estamos acostumbrados cada cierto tiempo a escuchar de este tipo de crímenes. Personas que incluso mueren de manera bastante terrible, pero no con el nivel de encubrimiento y sofisticación que tendría este caso. Y eso a mí me llama profundamente la atención desde el punto de vista. Ahora, Alberto Monse, no sé si les pasa lo mismo, pero que los propios imputados hoy en día, detenidos, hijos de Juanita Choñil, hayan estado en actos oficiales, con público, dando vocería, entregando detalles. No sé si es algo nuevo, novedoso, pero es muy parte de la lógica criminal de estos casos de parricidio muchas veces. ¿Tú recuerdas el caso del profesor Nivaldo? Nivaldo, bueno, imagínate. Cuando teníamos en los matinales a una persona que lloraba por el amor de su vida, de una manera desconsolada, y que termina siendo la homicida. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Carlos Pinto nos ha enseñado mucho de esto. Pueden haber vuelcos hasta el último minuto, pero si es como lo está planteando la Fiscalía, me atrevo a decir que va a ser de los casos más escabrosos de la última década. Porque además lo que uno podría concluir apresuradamente aún, pero que si ellos tenían un relato tan coincidente, al menos las 4 personas que que hoy día resultaron detenidas, esto podría hablarnos de una planificación de este delito, porque finalmente podrían haberse enredado más si es que esto se le hubiera salido de las manos, si esto se transformó en otra cosa, habrían habido más disputas entre ellos o eventualmente culpabilidad de algunos que le echan la culpa a otros frente a las declaraciones ante la policía. Exacto. Pero acá mantienen, como dices tú, la misma versión y uno piensa que esto quizás fue planificado por temas de posesión de algunos terrenos. O sea, claramente, Monse, si esto es como lo está planteando el Ministerio Público, habla de una premeditación y de una organización que la investigación nos dirá de cuántos meses anterior fue. Qué horrible. Porque habla de no solamente de cómo vamos a hacer el crimen, sino qué nos vamos a repartir. Claro. Porque algo que pasa en las bandas criminales, en general, es que si no están muy de acuerdo en cómo se reparten el botín, empiezan los quiebres. Exacto. Las tradiciones internas. Y acá no. Por lo menos, a menos que alguien haya hablado en los últimos días. Pero hasta el día de ayer, antes de ayer, acá había una posición pétrea, ¿ah? Pero así militar, de que lo que le pasó a nuestra madre tiene que ver con un crimen de características medioambientales. Y con autoridades de más alto rango hablando y casándose muchas veces con esa teoría, lo que también destruye un poco el relato que se había construido, como tú lo mencionabas, Alberto. Sí, claramente. Y eso habla de una inteligencia muy importante. A mí por eso no quiero ser denostativo, pero como conozco bastante la zona de la Araucanía, conozco los lagos, cada cierto tiempo uno escucha homicidios bastante brutales, como
no sé, le pegó un palo en la cabeza y murió. Como femicidio. Femicidio muchas veces, peleas bajo el efecto del alcohol, etc. Claro. Pero esto habla de un crimen de una organización criminal. Y creo que también el Ministerio Público va a ver si acá hay una organización para delinquir. ¿Cuáles son los bienes que están detrás? ¿Cuál es el móvil que está detrás? Todo eso va a ser muy importante determinarlo. Acá hay una organización para delinquir, si es que como lo dice el Ministerio Público. Claro, y esto que hemos visto y lo veíamos en la nota, de que los hijos son los que toman la vocería finalmente de todo esto, la denuncian también. Ellos son de alguna manera los que levantan esta teoría que habría habido una motivación política detrás de la desaparición de Julia Chuñil. Los que también levantan, que también generó una demanda por calumnias, creo, Claro. que levantan la teoría de este empresario, Juan Carlos Mortat, que habría estado supuestamente detrás de todo esto. Entonces los hijos son los promotores de la teoría de una conspiración de tipo política ambiental detrás de la desaparición de Julia Chuñil. Pero lo que es complicado, y también yo te pregunto, Alberto, que aquí no hay cuerpo. Entonces, ¿cómo una fiscalía comprueba que aquí habría un homicidio si es que no hay cuerpo? Sí. Porque lo que vamos a escuchar hoy día en la formalización tiene que determinar con pruebas súper fuertes de que a pesar de que no hay cuerpo, estamos hablando de un homicidio. Sí. Sé que Leo Castillo tiene antecedentes súper importantes respecto a eso, pero lo único que me gustaría decir antes de pasar con Leo, que nos acordemos de Narumi Kurosaki. Bueno, Y nos acordemos de cuántos homicidios en cuerpo están descubiertos. Leo, por favor. Leo, dale. Claro, fíjense, yo estaba escuchando muy atentamente lo que ustedes estaban hablando, la información que nosotros manejamos, que hoy día la localidad de Mafil se vio bastante convulsionada a eso de las 3, 4 de la mañana por este gran contingente policial que llegó a este lugar donde Julia Chuñil, donde detienen a Javier Troncoso Chuñil, Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil. Estamos hablando que este último era el que llevaba las vocerías de la familia y encabezando todas las marchas y actividades públicas en relación al tema. Paralelo a eso, ¿qué pasaba paralelo a eso? Pero en Temuco se detenía a Flavio Bastidas, expareja de Janet Troncoso. Lo claro está y lo concreto es que hoy día, según la información que nosotros manejamos, la Fiscalía tendría pericias técnicas y científicas, porque claro, Monse decía, y llama la atención, la interrogante, si no hay cuerpo, ¿cómo se sabe? Es ahí donde diferentes departamentos multidisciplinarios, estamos hablando de carabineros, sus diferentes expertos, tienen a través de la Fiscalía, obviamente, diferentes tipos de pericias científicas que acreditan que presuntamente estarían involucrados los hijos y el ex yerno. Llama la atención el vínculo familiar, llama la atención también después de 1 año, 2 meses, todo el antagonismo que existía en las diferentes informaciones, tanto como de la familia, como también de la Fiscalía. Incluso la familia acusaba la demora de la información, de la investigación para encontrar algún tipo de respuesta de la madre, en este caso de la activista Julia Chuñil. Lo claro está que hoy día la Fiscalía de Los Ríos se va a sentar frente al magistrado supuestamente con pruebas contundentes. Recordamos, lo decía el abogado, hay una presunta inocencia, eso no hay que olvidarlo. Así es. Pero la Fiscalía va a argumentar con hechos concretos que en definitiva acá hay algún tipo de organización, que hay algún tipo de fusión de ideas para poder hacer premeditación, para poder hacer desaparecer a la señora Julia de hecho, Leo, Chuñil. Eso es lo que llama la atención. Habrían escuchas telefónicas, fíjense que tiene la Fiscalía, habrían imágenes, habrían también... Recordemos que la Fiscalía no solamente trabaja en este caso con Tatiana Esquivel, quien es la fiscal de Los Ríos, sino que trabaja con un staff de abogados, y eso nuestro abogado Alberto Pret lo debe saber muy bien. De alguna manera se fusionan, se cotejan las diferentes declaraciones y hay varias ambigüedades o antagonismo en las declaraciones que se fueron dando meses tras meses, y es por eso que hoy día la Fiscalía
entrega esta información y debería ser muy, pero muy contundente en el hecho de poder argumentar al juez y en el control de detención, y por eso también se habla de una inmediata formalización, Monse. De que haya homicidio calificado como parte de la imputación, habla de ese plan, de que se urdió algo para cometer el delito. Eso es bien categórico, lo que decía Leo y lo mencionaba también la Monse, es súper relevante. Y lo decía el reportaje. Material genético, huellas de carbono, de algo en donde se incineró la situación. Acá debe haber un pacto de silencio, es lo que uno presume más allá de lo que se está estableciendo, porque efectivamente hasta ahora el cuerpo no ha sido hallado. Qué buen punto el que hace Simón respecto a la calificación del crimen, calificación de homicidio calificado. ¿Qué significa esto? Que esto no hubiera sido un accidente. Y efectivamente tú puedes comprobar, y para ahondar en lo anterior, puedes comprobar un homicidio sin cuerpo. ¿Cómo lo haces? Prueba biológica, prueba documental, prueba testimonial. Las mismas confesionales, digamos, lo mismo que hayan declarando los imputados, que hayan diciendo, mira, no, y esto ocurrió un tal día y ocurrió otro, los testigos, el entorno. Pero también hay que entender que los pactos de silencio, Simón, y no sé qué vamos a ver hoy día en la audiencia, también se quiebran. Y si alguien en algún minuto se quebró, efectivamente eso puede ser la joya de la corona para una investigación, para ver que toda la tesis que estaba construyendo el Ministerio Público a través de esa prueba biológica, documental, etcétera, era realidad. Y pues quizás nos podríamos encontrar con algo de eso. Y esa es la estrategia que muchas veces utilizan también las policías, lograr a través de distintas declaraciones que alguno de los sospechosos logre finalmente delatar o dar alguna información que pueda inculpar a el otro, y ahí finalmente terminan quizás cayendo todos. Pero aquí es súper importante que cuando los entornos familiares y cercanos son sospechosos, también las técnicas investigativas tienen que ser súper, de alguna manera, cuidadosas, porque hay que hacer caer de alguna manera en contradicciones en el relato. Eso tiene que buscar la policía, que el relato en alguno de estas 3 o 4 personas se contradiga, y esa sea entonces la vía por la cual tú entras a la verdad. Y acá, en este caso, por eso hay tanto sigilo, y lo dice la fiscal, que hay sigilo en la investigación para lograr todo esto. Y hay una cosa de las fechas que es interesante, porque entre el 7 y el 8 de noviembre se pierde el rastro de Julia Chuñir. Para los hijos el 8, para la fiscalía el 7. Claro, pero después los testimonios empiezan a hablar del 7 en la noche, que la había llamado desde la Fritz, que era donde tenía la casa. Sin embargo, la denuncia de presunta desgracia se hace el 10 de noviembre. Entonces, ¿cómo si tú haces una declaración que la desaparición, tú como hijo dices, no supimos de mi mamá desde el 8 de noviembre, sin embargo, haces la denuncia el 10 de noviembre, parece una de las luces de alerta que prendió a la fiscalía de que aquí estaba pasando algo raro. Pero lo relevante, Monse, que ese, como te digo, claro, puede ser el detonante, pero esa prueba no basta por sí sola. No. ¿Y por qué no basta por sí solo? Porque incluso muchas veces, y esto le podría pasar a cualquiera en su casa, si nos llaman a declarar, la PDI, por ejemplo, uno se pone nervioso. No, claro. Uno a veces dice tontera, después uno se asesora con un abogado, el abogado va al lado, le dice, mira, mejor quédate callado, mejor di esto, etcétera, y uno prepara un poquito esa declaración. Pero que esas incongruencias pueden ocurrir, pero cuando esas incongruencias hacen match con la prueba biológica, hacen match con los testigos de entorno, hacen match con otra prueba documental, tú dices, acá tengo teoría del caso. Y eso es lo que hace el Ministerio Público. Estamos hablando de 3 hijos, un yerno, relaciones afectivas íntimas al más alto nivel, digamos, que hayan generado esto. A juicio de la Fiscalía habla de un crimen terrible desde el punto de vista porque no ha aparecido el cuerpo. Y lo otro, la contundencia que debe tener la Fiscalía a razón de lo que ha pasado en otras investigaciones tiene que ser súper de alto estándar. Estamos en una etapa previa, lo sabemos que no es lo mismo que el juicio, pero efectivamente todo lo que se genera desde el punto de vista del operativo, estamos hablando de más de 100 funcionarios policiales que se repartieron en Mafil y también en la Araucanía. Entonces estamos hablando de un estándar que debe haber tenido la Fiscalía para realizar estas detenciones altísimas. El Ministerio Público, ojalá perdón. Lo tenga. Sí, Es lo que uno espera, ¿no? Pero claro, el Ministerio Público no aguanta otro Catrillán, que no aguanta otro huracán. No. No lo aguanta. Entonces Es decir, no ahí, se va a tirar a la piscina. pero ahí, claro, el fondo lo que pasa es que en esa zona fue el Ministerio Público el que detectó que las pruebas que había dado la policía eran pruebas falsas o manipuladas. Pero también el Ministerio Público ha tenido unos buenos fracasos en el día de ayer.
Sí, es claro. decir, entonces, claro, uno dice, el Ministerio Público tiene que tener las pruebas contundentes para hacer la formalización del día de hoy. Pero también hemos visto, por eso la presunción de inocencia es súper importante, también hemos visto grandes fracasos del Ministerio Público. En el caso de Crespo ayer fue porque finalmente la teoría de la fiscal Jimena Chong no tenía sustento para el tribunal con pruebas suficientes de que aquí hubo finalmente intencionalidad y otro tipo de cosas. Y ahora hay que ver cuánta contundencia tienen las pruebas que sostienen la teoría del Ministerio Público en una zona donde, para que entender, por eso tú hablas del caso Catrillanca y el caso Huracán, en una zona donde no fue el Ministerio Público el que falló en este caso, sino que fueron las policías las que manipularon o inventaron pruebas en otros casos. Una cosa súper importante, que el Ministerio Público plantea una teoría del caso, pero es un juez, es un tribunal oral en lo penal, finalmente un tribunal colegiado el que decide. Y eso es súper bueno porque en televisión, sobre todo en televisión, muchas veces se comete ese error. Dicen, formalizados. Casi como si la culpabilidad fuera total. Ayer yo lo hablaba con un distinguido colega, porque estudiando los últimos antecedentes del caso de Katy Barriga. Bueno, ¿y qué pasa si Katy Barriga es inocente? Claro. Y llevamos 2 años hablando, y algunos con un énfasis de culpabilidad increíble. Los que somos más técnicos tratamos de echarnos atrás, y acá se hace un gran trabajo periodístico, por eso me gusta tanto este canal. Pero otros lados, culpable al tiro. No vayan a hacer que estas personas sean inocentes, pero tampoco descartemos que sean culpables, y muy bien lo dice el Leo. Si el Ministerio Público dio este paso con sus aprendizajes es porque algo importante tiene. Acá hay un tema interesante también, es cómo la capacidad de armar el relato que tienen los hijos para transformar esto en una teoría que podría ser una teoría política. Ellos son los que de alguna manera empiezan a construir que detrás de esto habría un crimen político, que yo creo que todavía quizás no hay que descartarlo, o sea, hay que esperar. Hay que esperar que ver qué es lo que pasa, pero que esto engancha de alguna manera con un movimiento ciudadano que empieza a crecer. Ellos denuncian porque la historia de Julia Tuñil tiene un montón de elementos que la hacen calzar con una posible crimen de tipo conspirativo, porque ella era activista ambiental, porque había un lugar específico que era el lugar, un territorio, un terreno de conflicto. Entonces, con estos elementos, los hijos construyen esta teoría y empieza a enganchar mucha gente del mundo civil, del mundo político, diciendo queremos la verdad de Julia Tuñil porque aquí habría habido un crimen de tipo político, de tipo finalmente medioambiental.